Hola, es una alegría volvernos a encontrar en el compartir hoy en esta segunda sección, donde vamos a comenzar el tema de la introducción a la teología sacramental 2 dentro de este clima de ver la liturgia desde el Concilio Vaticano II. Y dentro de este tema que hoy vamos a desarrollar, en la introducción a la teología sacramental 2, experimentar esta gracia de Dios que se nos ofrece a través de una clave, que es la clave simbólica. Es lo que queremos desarrollar en esta materia. Pero te invito a que invoquemos al Espíritu Santo con la oración que hacemos al inicio de esta clase. Digamos, ven Espíritu Santo, porque sin ti Dios está lejos. Jesús resucitado queda en el pasado. El Evangelio aparece como letra muerta. La Iglesia es una simple organización. La autoridad, un puro ejercicio del poder. La misión, una propaganda. El culto, un arcaísmo. El obrar moral, un obrar de esclavos. Contigo, por el contrario, Espíritu Santo, el cosmos se pone en movimiento, el resucitado se hace presente, Dios está cerca, el Evangelio es fuerza de vida, la iglesia se hace comunión, la autoridad es un servicio gozoso y fuerte, la liturgia un memorial viviente, el obrar humano, ético y moral, un camino fuerte y constructivo de libertad. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Así queremos comenzar este encuentro, esta clase, yo les decía, donde con este título de Teología Sacramental 2, vamos a dedicarnos a ver esa teología sacramental en clave simbólica. En, en el encuentro anterior hemos estado compartiendo esta teología sacramental 1, introduciéndonos en todo aquello que desde la historia, desde el magisterio de la Iglesia, nos habla precisamente de lo que es la teología y por qué es sacramental. Para iniciar este encuentro, tenemos que hacer mención de un tema que ya lo vieron, se dio en otra oportunidad, que es el significado de la economía sacramental, ¿no? Aquí el Catecismo Católico en el número 1076 nos va a hablar en lo que consiste, en qué consiste esta economía sacramental. Consiste, dice el Catecismo Católico, en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. En dos renglones está la síntesis de esta expresión de la teología sacramental, ¿no? Economía sacramental decimos porque a modo de dispensación, la economía habla de saber administrar, dispensar, se provoca esta comunicación de los frutos del misterio pascual de Cristo, precisamente dentro de esta liturgia sacramental, ¿no? Y es teología sacramental porque es la reflexión que se ocupa del acontecimiento sacramental, es decir, sobre cómo actúa Dios sacramentalmente, cómo regala y comunica la gracia que es su salvación para nosotros los hombres. La palabra de Dios nos presentará cómo Dios habla a su pueblo.
en la teología dogmática hablaremos de cómo Dios se revela, se da a conocer a su pueblo. En la teología sacramental vamos a hablar de cómo Dios obra, regala de manera sacramental su gracia y su salvación a sus hijos. Pero esta teología sacramental tiene una clave en la que nosotros tenemos que introducirnos, que la llamamos simbólica. ¿Por qué? Porque apelamos al lenguaje de los signos, de los símbolos, en la liturgia de la Iglesia Católica. Nosotros no somos ángeles, somos seres espirituales, pero somos seres corporales. Por lo tanto, en nuestra vida de fe forma parte de este camino y de este proceso que necesitemos de palabras, de signos, de símbolos. Y la liturgia, por la revelación, por el magisterio, por la historia, a través de estos signos y estos símbolos, nos ofrece cómo Dios actúa, porque la gracia de Dios hace que estos signos y estos símbolos sean eficaces. Acordémonos siempre de este término, la eficacia de los signos y de los símbolos, que quiere decir que aquello que se celebra porque está la gracia de Dios es eficaz, es decir, cumple con su cometido. No porque sea algo humano, no porque sea un rito mágico, sino porque está la gracia de Dios. Hace que estos signos y estos símbolos, por la fuerza del Espíritu, por eso cada encuentro comenzamos invocando al Espíritu, hace que esto que se celebra eficazmente se realice. Y estos sacramentos que fueron establecidos por Cristo y confiados a la Iglesia son celebraciones litúrgicas que están llenas de significados profundos. Por eso tenemos que expresar a través de signos y símbolos aquello que Dios va a obrar en su pueblo. El uso de estos signos es parte de este lenguaje simbólico que no solo apunta a la dimensión externa de la realidad, sino que también revela una verdad profunda, sobrenatural. Hay algo que por la gracia de Dios está por encima de lo natural. Está por encima del agua, del pan, del vino, del aceite, de la palabra. Y eso es porque obra el Espíritu. Es una dimensión externa de la realidad, pero que expresa una verdad profunda, sobrenatural. La palabra de Dios está contenida en la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia, y especialmente desde el Concilio Vaticano II, nos abre este tesoro donde nos permite profundizar, estudiar, meternos y celebrar estos signos de la liturgia. De allí que el lenguaje de los signos sea muy fuerte en la liturgia. Y desde esta expresión se desprende la importancia de que los signos signifiquen, que los símbolos en la liturgia expresen con fuerza aquello que se esté celebrando. Entonces aquí nos permite experimentar que el uso de signos visibles, tangibles, audibles, incluso utilizando el sentido del olfato, por ejemplo, cuando usamos incienso, todo esto exprese en realidades visibles
una última realidad invisible y espiritual. Los sacramentos, como manifestaciones de la acción salvífica de Dios, se celebran mediante signos. Y la simpleza, la simplicidad, pero también la contundencia del signo hace que nos ayude, nos transporte a los fieles a un plano más profundo, que es el plano espiritual. En este sentido, la teología sacramental es eminentemente simbólica, porque los signos y los símbolos no son simples representaciones, sino que por la fuerza y la presencia del Espíritu Santo tienen el poder de comunicar realidades que son divinas. Hay una expresión que se usa mucho, los autores de liturgia la utilizan mucho, y sería lindo que nosotros podamos apropiarnos de esta expresión cuando decimos el signo tiene que significar. Si el signo no significa, corre peligro la eficacia y el valor espiritual de lo que se quiere transmitir. Si nosotros en el bautismo nos significamos con el agua derramada un gesto visible y solamente usamos 2 gotitas, esa mezquindad del signo no es contundente para expresar que la gracia de Dios invade la vida de esta criatura siendo la hijo de Dios. Y así uno podría tomar cada signo, cada símbolo de la liturgia. Cuando no significa, pierde el valor. Si el cirio no ilumina y es una velita mezquina, y estamos ahí como mezquinando aquello que queremos manifestar, ¿no? Utilicé algunos ejemplos, ¿no? En el caso del bautismo, en el caso del pan y el vino en Eucaristía, que no solo representan un alimento, sino que por la fuerza del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, según la enseñanza católica de la transustanciación. Allí el signo significa, el símbolo es eficaz en aquello que quiere manifestar. Y los signos, los símbolos no son meros recordatorios o símbolos de algo, sino que participan activamente en lo que significan. En la liturgia, vuelvo a repetir esta expresión porque me parece importante que la recordemos y la tengamos presente, que es la eficacia. ¿Por qué en la liturgia un símbolo, un signo, es eficaz? Porque son canales por los cuales se comunica la gracia divina. Este concepto es fundamental en la teología sacramental, ya que resalta que los signos no son solo cuestiones externas que uno puede ver, oír, oler, gustar, sino que operan una transformación real en el corazón del creyente. Concilio Vaticano II profundiza esta realidad teológica cuando dice que la liturgia es la culmen de la vida cristiana y es la fuente de donde emana la gracia para la vida cristiana. ¿Por qué la liturgia es la culmen de la vida cristiana? Porque a través de los signos y símbolos eficaces se actualizan los misterios de Cristo. Y es la fuente porque de esta experiencia de símbolos y signos concretos, los fieles no solo rememoran un acontecimiento pasado, sino que participan de manera viva y actual en este misterio que se está celebrando. Esto siempre tenemos que recordarlo y tenemos que recordarlo con mucho énfasis. Los signos y símbolos en la liturgia, las celebraciones, no son recuerdos. Cuando celebramos la Eucaristía no estamos recordando la última cena. Se está haciendo memorial. Es decir, aquí y ahora, con estos participantes, con esta asamblea, con estos celebrantes,
sacramentalmente se vuelve a celebrar la última cena. Cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Y aquí y ahora, por esta agua derramada, se vuelve a vivir, a hacer memoria de aquello que Cristo nos pidió cuando en el Evangelio nos envía. Vayan y bauticen a toda la gente. Dentro de los símbolos y de los signos, recordando que estamos viendo esta dimensión simbólica de la teología sacramental, cobra una especial fuerza la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II va a subrayar que en la liturgia católica la palabra de Dios ocupa un lugar central, ya que a través de ella Dios se comunica con su pueblo. La Biblia no es solo un texto antiguo, sino que con la fuerza y la presencia del Espíritu Santo, al ser proclamada en la liturgia, se convierte en una herramienta viva a través de la cual Dios continúa hablando a los fieles. El signo es eficaz. Esta palabra no es un lector que la está diciendo, sino que el lector le está prestando la voz al Espíritu para que de manera simbólica esa palabra sea eficaz, porque es palabra de Dios. El lector solamente ofrece su medio, ese instrumento, para que esta palabra de Dios sea viva y eficaz en el corazón de todos los creyentes. En la celebración de la Eucaristía, por ejemplo, las lecturas del día no son una simple lectura de textos antiguos, sino que nos ofrece una preparación fundamental para recibir el sacramento mismo. Las palabras de las Escrituras son esenciales para la acción sacramental. ¿Por qué? Porque permiten que los signos sacramentales tengan su pleno significado. Las lecturas bíblicas en la liturgia, según el documento Sacrosanto Concilium, que lo veremos en su momento, dice que deben ser proclamadas de manera tal que todos los fieles puedan comprender su contenido y a través de ellas, la palabra proclamada, pueda llegar al entendimiento de la fe. De tal forma que el mismo concilio va a decir, la homilía, la explicación, es como un anexo, pero lo importante es que se proclame esta palabra con contundencia, con claridad, que todos se puedan entenderla, porque de por sí esa misma palabra proclamada tiene la fuerza del Espíritu que hace eficaz aquello que se está leyendo, se está proclamando. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, en la Eucaristía. Las palabras de Cristo durante la última cena. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Esta es mi sangre derramada por ustedes. No, no es una simple invocación, sino que es un acto de transformación real de los elementos materiales en el cuerpo y la sangre de Cristo. Obra clave del Espíritu en la liturgia. Por lo tanto, la palabra de Dios no solo ilumina los signos sacramentales, sino que también los hace eficaces. Esto es lo que subraya de manera contundente el Concilio Vaticano II. ¿Por qué insisto en esto del Concilio Vaticano II? Que vuelvo a repetir, en la próxima sección lo veremos en el documento Sacrosanctum Concilium, porque en la antigüedad los signos y los símbolos no tenían presente la palabra de Dios. De hecho, o los sacramentos se celebraban sin ningún texto de la palabra de Dios, o a veces la misma Eucaristía se celebraba en una lengua que no era comprensible, porque los textos habitualmente eran leídos en latín. Entonces, el pueblo no se enteraba de lo que se estaba diciendo. Allí es cuando un rito se celebra, se realiza, pero cuando falta esa fuerza que llegue al corazón del creyente y apunte a su fe, allí el símbolo no significa, ¿no?
Y esto siempre es algo que tenemos que tener cuidado. Y darle tanto al signo, al símbolo, como a la palabra de Dios, valor en sí misma. Y aquí viene una cuestión práctica, ¿no? Sobre todo cuando nosotros en la liturgia habitualmente utilizamos el servicio de los comentaristas o de los monitores, nosotros habitualmente los llamamos guías. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las guías, porque a veces las guías, los comentarios o lo que dice el monitor es más extenso que lo que la palabra de Dios y el rito significan. Cuando yo tengo que explicar mucho un signo o una palabra de Dios, es porque le estoy dando más importancia a lo humano que a lo que la palabra de Dios y al signo en sí mismo realiza. Y a veces me parece, esto a modo de crítica, nosotros hacemos grandes textos de las guías y esa predominancia de la guía, de los monitores, de los comentaristas, hacen perder fuerza, no digo eficacia, porque la eficacia está por el Espíritu Santo, ¿no? Pero hacen perder fuerza al valor del signo como tal y de lo que la palabra del celebrante está expresando. Tenemos que tener cuidado con esto. Y nos viene bien para poder pensarlo también, ¿no? Sin duda. Bien, ambas realidades, palabra de Dios, signos, símbolos, son medios de salvación que juntos ofrecen a los fieles experimentar la gracia divina. Pero también el magisterio de la iglesia como madre, como maestra, nos habla de esta renovación de la liturgia, porque el Concilio Vaticano II nos ha permitido renovar profundamente esta comprensión de la liturgia y de los sacramentos, ¿no? Sobre todo en el documento conciliar Sacrosanctum Concilium, el concilio hizo una llamada a una mayor participación activa de los fieles en la liturgia, porque en la liturgia todos participamos, no somos espectadores. Nosotros no vamos a una celebración como vamos a un cine a ver una película o vamos a un circo para ver un espectáculo. Nosotros somos pueblo sacerdotal. Por lo tanto, desde el sacerdote ministerial al sacerdocio de los fieles por el bautismo, toda la comunidad celebra. Por eso está bien que nosotros digamos, voy a celebrar la Eucaristía el domingo. Antes no se le daba tanto valor a esto y por allí nosotros mismos lo hemos usado, por ahí escuchamos a los abuelos cuando decíamos oír misa, oír misa, voy a oír misa. Esto manifestaba que no había una participación activa. Y de hecho, como no se entendía el idioma en el que se estaba celebrando, mientras allá en el altar, acordémonos, cuando estaba en la misa de espaldas al pueblo, se celebraba el misterio, cada fiel en su lugar, que oía lo que no entendía, tenía su librito, o el áncora de salvación, y hacía sus oraciones habitualmente. Nuestras abuelas cuántas veces nos decían que durante la misa rezaban el rosario. ¿Ven? Ahí está esta disociación. ¿Qué es lo que hace el concilio en la renovación litúrgica? Hace que los sacramentos fueran accesibles, significativos para los fieles. Esta es la gran enseñanza de la Iglesia sobre la importancia de la conciencia y de la participación activa en la celebración litúrgica. Somos un pueblo sacerdotal, por lo tanto somos un pueblo que celebra. Y cuanto más
participación en las respuestas, en el canto, en el prestar atención, en el estar atentos, logremos, experimentamos, compartimos esta gran fuerza del Espíritu Santo que a través de la liturgia, por la palabra, por los signos, los símbolos, realiza de manera eficaz la obra salvadora en su pueblo. El magisterio postconciliar continúa en esta línea, ¿no? Insiste que la liturgia es un medio de encuentro personal con Cristo, donde la comunidad forma parte esencial de este encuentro personal con Cristo. Eso se ve en otro tema de la liturgia, que son los modos de la presencia de Cristo en la liturgia. No es el tema que estamos tocando, pero solamente lo recuerdo. Cristo se hace presente en la liturgia en el ministro, en el celebrante. Necesitamos a alguien que presida. Allí está el sacerdocio ministerial. Cristo está presente en la palabra. Pero fíjense en qué curioso. Una de las presencias de Cristo en la liturgia es en la comunidad, de la que yo formo parte, de la que forma parte el celebrante, de la que formamos parte todos y de la que tenemos que tener conciencia de participación, porque es allí donde el signo y la palabra de Dios simbolizan, significan aquello que se quiere celebrar. También esto el catecismo de la Iglesia Católica lo subraya, ¿no? Cuando nos enseña que los sacramentos son eficaces porque al estar instituidos por Cristo operan a través de la acción del Espíritu Santo aquello que Dios quiere obrar en su pueblo. Y en esto está la fuerza también de esta mirada cultural, histórica, pero también teológica, de lo que son los sacramentos, ¿no? El magisterio explica que la simbología del pan y del vino en la Eucaristía no se limita a un valor cultural que expresa que es un alimento, sino que lo refiere al sacrificio de Cristo de entrega. Cristo se entregó a sí mismo, el Hijo de Dios se ofrece y se entrega para la salvación del mundo. Es un alimento, pero es mucho más. Es el Hijo de Dios que entrega su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia, ¿no? Y estos elementos, por lo tanto, no son simplemente símbolos en un sentido trivial, sino que son signos que realizan el misterio de la salvación. De esta manera, el magisterio de la Iglesia insiste en que los signos y los símbolos de la liturgia deben ser entendidos en su profundidad teológica. La liturgia tiene esta gran riqueza y los medios para poder hacerlo, de comprender estas profundas realidades teológicas. No nos podemos quedar solamente con los signos o símbolos externos. A veces sobrecargamos la liturgia y no vamos a aquello que es lo eficaz y esencial, ¿no? A ver, pongo ejemplos como para que, sin herir susceptibilidades, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Si nosotros al símbolo y al signo del altar, que tiene que ser expresión de Cristo, que es la roca donde se apoya nuestra fe, ponemos una mesita de plástico, no digo que en las misas de campaña se puedan utilizar, lo digo de manera habitual, o una mesita chiquitita que tiene más importancia, el banco donde se sienta Doña Rosa, que el altar que estamos celebrando, allí hemos desfigurado este signo y tenemos que volver a ponerle importancia. O bien, ¿cuántas veces a este signo de Cristo, que es la roca, el altar, donde se celebra el sacrificio, donde la piedra de la comunidad, la piedra angular es el altar, nosotros lo tapamos de tela, de flores, de vela, y no sabemos dónde está el altar porque hay allí un montón de láminas que le colgamos,
de carteles que le ponemos, estamos desfigurando este signo. Y pierde eficacia no porque el signo y el símbolo pierdan la eficacia, sino porque nosotros lo hemos tapado de cachivaches, con respeto lo digo esto, donde ha perdido importancia aquello que tiene que manifestarse por sí solo. Uno podría ir tomando tantos otros ejemplos en la liturgia, ¿no? Donde por allí nos damos cuenta de esto, que no digo que sean hechos con mala intención, sino que a veces por no saberlo, por no formarnos, hacemos que el significado de los sacramentos en la vida del creyente pase a un segundo plano y sea más importante a veces lo social, el cartel que colgamos, la lámina que ponemos, las flores que donaron y que tienen que tapar todo el altar, en fin. Cada uno sabe llevar a la vida práctica lo que le toca, ¿no? Lo cierto es que la teología sacramental en clave simbólica resalta una dimensión transformadora de estos signos. Por ejemplo, tomemos el sacramento del bautismo. El agua no solo limpia de la culpa original, sino que hace que esta criatura o esta persona, puede ser un adulto que se bautice, se introduzca en la vida de la Santísima Trinidad, que es lo esencial del bautismo. La confirmación será el aceite que simboliza el don del Espíritu Santo, fortalece, capacita para el testimonio cristiano del confirmado. Entonces aquí es donde se da la relación del signo y la gracia, porque los signos en la liturgia son eficaces primero porque están instituidos por Cristo, no son inventos de los hombres, y son canales por los cuales se comunica la gracia divina porque actúa directamente el Espíritu Santo. De allí que el gran ejecutor de la liturgia es el Espíritu Santo. Y esto tenemos que remarcarlo siempre. Cada sacramento que tiene un signo, palabra, es eficaz por el Espíritu Santo. Este concepto es fundamental en la teología sacramental, ya que resalta que los signos no son solo símbolos externos, sino que operan una transformación real en el corazón del creyente. Entonces, nos damos cuenta, amigos, que la palabra de Dios tiene un papel crucial, porque no solo transmite la enseñanza, sino que actualiza el misterio de la salvación. Actualiza el misterio de la salvación. Y eso lo hace la palabra de Dios. En cada sacramento la palabra de Dios es esencial para que los signos adquieran un pleno significado. De hecho, en la liturgia, tal como está conformada ahora, después del concilio, cada sacramento tiene un texto de la palabra de Dios que no se puede obviar, porque le estaríamos quitando significado si a la palabra de Dios, para ser más rápido, o porque la gente no entiende, total, la gente no entiende, le sacamos la palabra de Dios. Estamos sacándole su esencia. Lo mismo pasa en la Eucaristía. En la Eucaristía, las lecturas bíblicas que se proclaman no son simples introducciones, sino que preparan el corazón de los fieles para recibir la gracia de la presencia real de Cristo en el pan y en el vino. Y esa misma palabra de Dios proclamada alimenta la fe del creyente, da sentido al sacramento y es el centro que convoca a la comunidad. Somos convocados en cada Eucaristía por la palabra de Dios y por el sacramento de la unidad, que es la Eucaristía. Y en esto también un aprendizaje común. Ojo con las guías, con los comentarios que introducen a la lectura de la palabra de Dios. A veces el comentarista lee un texto introduciendo la palabra de Dios que es más largo que la palabra de Dios que se va a proclamar. O a veces en la guía repetimos lo que se va a proclamar en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿no? Los que hacen de guía.
La segunda lectura. Como dice San Pablo en la carta a los romanos, el amor de Dios, y estamos diciendo lo que va a ser leído. La importancia la tiene lo que va a ser leído, no el comentario que está haciendo el guía. Eso tenemos que aprenderlo y educarlo, ¿no? Yo creo que, me parece que en Argentina, el, el, el servicio de los monitores, de los comentaristas, de los guías, ha cobrado un relieve demasiado eh, importante. El comentarista introduce, llama la atención, solamente motiva con una frase. Pero cuando el comentarista lo que lee es explicativo, estamos haciendo una competencia de roles y le quitamos importancia a la palabra de Dios. Entonces, el guía está de más. Vaya de esto como enseñanza litúrgica para en nuestras comunidades dar justo lugar a lo que son los comentarios. Bien, entonces, entre esta palabra de Dios y la liturgia hay un enlace que es indisoluble, porque el concilio, en el documento que dedica a la palabra de Dios, que es la Dei Verbum, sobre la revelación divina, va a expresar que la palabra de Dios es inseparable de la acción litúrgica. La Sagrada Escritura, al ser proclamada en la liturgia, no solo ilumina los signos, sino que los hace eficaces. Cada lectura, cada oración, cada canto es una forma de permitir que la palabra viva de Dios penetre en la vida, en el corazón de los fieles, preparándolos para una celebración consciente, comunitaria, concreta, de aquellos misterios que se están celebrando. Entonces, la teología, en clave simbólica, revela cómo los signos y los símbolos de la liturgia católica son medios eficaces de la gracia. A través de estos signos, los fieles, la comunidad, pueden participar de manera activa en el misterio de la salvación. Y los sacramentos no son solo rituales externos, sino que son momentos de transformación espiritual que permiten a los creyentes experimentar el amor y la gracia de Dios. Qué importante que es esto, ¿no? Me permito agregar dos cositas, dos puntos. Uno de ellos lo trae un autor español cuando hace referencia al símbolo, ¿no? Dice, la palabra símbolo viene del griego símbalon, que significa unir dos partes, ponerlas juntos. Y en la antigüedad esto se ejercía cuando se hacía un pacto. Se buscaba una tabla, se partía, se rompía en dos y cada una de las partes recordaban esa alianza, especialmente cuando se volvían a unir. Allí estaba el simbolón, que todavía en la liturgia oriental tienen expresiones que reflejan esto, ¿no? Bueno, la liturgia sacramental en clave simbólica es esto, ¿no? Una tabla partida, donde Dios tiene una parte y donde nosotros, la comunidad, cada uno de nosotros, tenemos la otra. Cuando se celebra el rito y cuando se celebra la palabra de Dios, esas dos partes se unen. Y allí está la eficacia del sacramento. Y siguiendo en este tema de clave simbólica, este autor español dice que el lenguaje de la estructura simbólica tiene que tener siempre dos características que nos tienen que cuestionar a la hora de celebrar los sacramentos o vivir en manera comunitaria las celebraciones litúrgicas. En primer lugar, los símbolos tienen que ser transparentes. A mí me gustó mucho esta expresión que usa, ¿no?
tienen que transparentar. Cuando un signo, un símbolo, no transparenta, es porque le hemos puesto muchos adornos y ha dejado de significar. Y esto siempre tenemos que tenerlo presente, ¿no? Especialmente los que celebramos, los que participamos en la liturgia, los agentes de pastoral, los catequistas. Cuando un símbolo no es transparente, es porque le hemos cargado de tantas cosas que ha dejado de significar. Y la otra característica que menciona este autor, que me pareció concreta como para mencionarla y tenerla presente, es que un signo tiene que significar. ¿Qué quiere decir esto? Que si el agua no es visible, concreta, si no significa, no estamos expresando lo que el sacramento dice. Y así en cada sacramento, el signo tiene que significar aquello que va a ser. Si yo soy mezquino a la hora de ungir, porque el aceite mancha y porque por allí le da cosa al tener aceite en la frente, los confirmando, y entonces el signo no significa. Tiene que tener una contundencia, ¿no? En esto. Y lo otro es un artículo que se toma de expresiones del Papa Benedicto XVI, ¿no? Él habla de la teología sacramental en clave simbólica y da tres características de la simbología en la liturgia católica. El Papa Benedicto XVI dice, como la liturgia es actualización del misterio de Cristo, entonces la liturgia tiene tres dimensiones de las que tenemos que prestar atención. Hay una dimensión que es cosmológica y temporal, es decir, que el cosmos entra en esta clave simbólica, por eso utilizamos signos y elementos de la naturaleza, el agua, el aceite, el pan, el vino, la consagración, la oración, las palabras, las expresiones, los gestos, la postración, nos ponemos de rodillas, postramos, imponemos las manos, ungimos. Es el cosmos que en lo temporal manifiesta su presencia en esta clave simbólica de la liturgia. Pero también la teología sacramental en clave simbólica tiene una dimensión eclesiológica, es decir, que se introduce en el concepto de la comunio, es decir, en el concepto de la comunidad. La liturgia está íntimamente unida a la comunidad. El Papa Benedicto afirma que todas las asambleas eucarísticas tienen esta expresión de asamblea, porque es el cuerpo de Cristo, que es uno solo, y por lo tanto el pueblo de Dios también tiene que ser uno solo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la liturgia en clave simbólica, nos hace pensar en esto, ¿no? Si hay una dimensión eclesiológica de la clave simbólica, por ejemplo, es que si yo no voy a compartir con mi comunidad la Eucaristía, a mi comunidad le está faltando algo. Le estoy faltando yo que no voy. Es una hermosa expresión de la vida comunitaria, ¿no? Porque también mi presencia física, soy cuerpo, soy materia, soy parte del cosmos, hace parte a la comunidad. Y si mi presencia física no está con la comunidad, a esta comunidad simbólicamente le está faltando un miembro. Y por último, dice el Papa Benedicto, la liturgia católica, en esta dimensión teológica en clave simbólica, tiene una dimensión escatológica,
que nos hace pensar que la liturgia cristiana es una promesa cumplida, pero también es una promesa esperanzada, porque así como estamos celebrando, cumpliendo lo que Cristo nos prometió, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, también nosotros estamos esperanzados que un día, como lo dice el libro del Apocalipsis, vamos a participar de la liturgia eterna, esa liturgia donde estaremos presentes delante de Dios y donde, como dice San Pablo, y también San Juan lo escribe en el libro del Apocalipsis, vamos a cantar el Maranatá. Ven, Señor, porque en esa liturgia esperanzada, cuando gritamos, ven, Señor Jesús, nos permite, y esto lo dice el Papa Benedicto XVI, nos permite una y otra vez escuchar la respuesta y experimentarla como verdadera. Ciertamente vengo pronto. Esto lo dice el libro del Apocalipsis. Qué lindo, ¿no? Y es celebrar la liturgia en clave simbólica desde esta dimensión. Bueno, lo compartimos. Si hay preguntas o algunas cuestiones, acordémonos que tenemos un encuentro por Zoom mensual, tienen la fecha ya, para que allí podamos compartir este proceso que están haciendo. Como tarea, lo van a tener allí subido a la clase de Classroom. A modo de trabajo personal, los invitamos a que elijan un signo sacramental y puedan desarrollarlo teniendo en cuenta la historia del mismo, la palabra de Dios, el magisterio, la historia, porque ha ido teniendo sus cursos, ¿no? A lo largo de la historia, sus idas y vueltas, ¿no? En el uso de este aspecto simbólico. Uno puede tomar el agua, el pan y el vino, el aceite, la imposición de manos, los gestos, la bendición, la palabra. Bueno, tomen un signo sacramental y desarrollenlo. Recordemos que el trabajo debe realizarse no más que una hoja A4. Que Dios los bendiga y que nos ayude con la fuerza del Espíritu Santo a hacer de la liturgia de veras esta expresión, como lo hemos tratado de compartir en el encuentro de hoy. Saber que allí está la fuerza del Espíritu que obra aquí y ahora la gracia sacramental de la salvación que Dios mismo obra en nosotros. Que Dios los bendiga, la Santa Madre nos cuide siempre. Bendiciones.